El 3 de septiembre de 2015 se cumplieron 70 años de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. La República Popular China celebró por primera vez un gran desfile militar con ocasión de dicha gran victoria. 同志们、朋友们，70年前的今天，中国人民经过长达14年艰苦卓绝的斗争，取得了中国人民抗日战争的伟大胜利，宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。和平的阳光再次普照大地。 La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa fue una guerra de toda la nación, y el Partido Comunista de China fue su gran pilar. Japón pasó mucho tiempo planeando una invasión contra China. El 18 de septiembre de 1931, la guarnición ferroviaria del ejército de Kwantung dinamitó una pequeña sección de la vía en el área del lago Liutiao, pero responsabilizó de esto al ejército chino. Posteriormente lanzó un ataque contra las bases del ejército chino en Peitayin y la ciudad de Shenyang, dando origen al incidente del 18 de septiembre, que conmocionó a China y a todo el mundo. El gobierno del Kuomintang implementó la política de apaciguar el caos interno antes de defenderse contra la invasión externa. Por un lado, intensificó las campañas de cerco y aniquilamiento contra el Ejército Rojo, y por otro ordenó vía telegrama al comandante del Ejército del Noreste, Zhang Xueliang, que no resistiera a fin de evitar conflictos. El militarismo japonés se apoderó de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra en China en tan solo 4 meses. 3 días después del incidente del 18 de septiembre, el Comité Central del Partido Comunista de China emitió una declaración. Nos oponemos a la ocupación de las 3 provincias del noreste por el imperialismo japonés. El Comité Central del partido envió a un gran número de sus miembros, incluidos Zhou Baozhong y Zhao Yiman, al noreste. A principios de 1933, el ejército guerrillero antijaponés, liderado por el Partido Comunista, se convirtió en la principal fuerza armada antijaponesa en esa región del país. La resistencia del pueblo chino en el noreste dio inicio a la Guerra de Resistencia de China contra la agresión japonesa, que duró 14 años, y fue el preludio de la Guerra Mundial Antifascista. El 23 de febrero de 1940, en medio del combate, perdió la vida Yang Jingyu, comandante y comisario político de la tropa número 1 del Ejército Unido Antijaponés del Nordeste. Yang había combatido durante 8 años. ¿Quién podía tener tal resistencia para luchar? El ejército japonés realizó una autopsia al cuerpo de Yang Jingyu y descubrió que no había ni un grano de cereal en su estómago. Solo raíces, cortezas y algodón. El jefe de la agencia de policía japonesa, Ryuichiro Kishitani, quien había perseguido a Yang, dijo con admiración: China, con soldados de sangre férrea como Yang Jingyu, seguramente nunca perecerá. En mayo de 1935, un equipo de filmación enviado por el Partido Comunista de China grabó aquí Marcha de los Voluntarios, canción temática de la película Hijos e Hijas en Tiempos de Tormenta, con letra de Tian Han y música de Nier, ambos miembros del Partido Comunista de China. La Marcha de los Voluntarios era un canto sobre el espíritu heroico para defender la patria hasta la muerte y se convirtió en una obra maestra inmortal del gran patriotismo. En 1935, los agresores japoneses intensificaron sus acciones invasoras en el norte de China. Después del incidente del norte de China, la nación china llegó a un momento extremadamente peligroso. En diciembre de 1935, el Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión ampliada en Huaiyaopu, en el norte de Shanxi,
y declaró que la misión estratégica básica del partido era establecer un amplio frente unido antijaponés a nivel nacional. Mientras el gobierno del Kuomintang continuaba comprometiéndose con Japón, los estudiantes de Beiping gritaban con dolor e indignación: "El norte de China es tan grande, pero ni siquiera tiene espacio para estudiar tranquilos". Bajo el liderazgo de las organizaciones clandestinas del Partido Comunista de China, el 9 de diciembre de 1935, los estudiantes de Beiping llevaron a cabo una masiva manifestación antijaponesa. El 4 de diciembre de 1936, Chiang Kai-shek viajó a Xi'an y obligó a Zhang Xueliang y Yang Hucheng a dirigir a sus tropas a reprimir a los comunistas. En la madrugada del 12 de diciembre, Zhang y Yang perpetraron un golpe militar, detuvieron a Chiang Kai-shek y comunicaron a todo el país sus 8 propuestas, incluyendo el fin de la guerra civil y la resistencia unida contra Japón. El Partido Comunista de China tomó el interés nacional como su máxima prioridad y determinó la política de resolver pacíficamente el incidente de Xi'an. Zhou Enlai y otros líderes viajaron allí para trabajar junto a Zhang Xueliang y Yang Hucheng. Después de arduas negociaciones, Chiang Kai-shek se vio obligado a suspender la represión contra el Partido Comunista de China y a cooperar con el Ejército Rojo para resistir conjuntamente a la invasión japonesa. El 7 de julio de 1937, los invasores japoneses bombardearon la ciudad de Wanping y atacaron el puente Lugou, desencadenando descaradamente la guerra de agresión total contra China. El incidente del 7 de julio fue el comienzo de la guerra antijaponesa de toda la nación china y abrió el principal campo de batalla de la Guerra Mundial Antifascista en Oriente. El Comité Central del Partido Comunista de China emitió un llamado para construir una firme gran muralla del Frente Unido Nacional para repeler la agresión japonesa. El 15 de julio, Zhou Enlai entregó a Chiang Kai-shek la declaración del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la cooperación entre el Partido Comunista de China y el Kuomintang. El 23 de septiembre, Chiang Kai-shek reconoció la legitimidad del Partido Comunista de China. Así se formó oficialmente el Frente Unido Antijaponés, basado en la segunda cooperación entre el Partido Comunista de China y el Kuomintang. El Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión ampliada del Buró Político en Luochuan y aprobó los 10 programas del partido sobre la resistencia contra los japoneses y la salvación nacional. En agosto de 1937, el Comité Central del partido emitió una orden. La fuerza principal del Ejército Rojo se reorganizará como el Octavo Ejército, y los grupos guerrilleros en las provincias del sur se transformarán en el nuevo Cuarto Ejército. A finales de agosto, el Octavo Ejército cruzó el río Amarillo hacia el este y se dirigió a la primera línea de resistencia contra los japoneses para cooperar con el ejército del Kuomintang. El 25 de septiembre, la División 115 del Octavo Ejército ganó su primera batalla en el paso Pingxing. La batalla del paso Pingxing fue la primera gran victoria del ejército chino contra los japoneses, la que rompió el mito de la invencibilidad del ejército japonés y fortaleció la confianza de militares y civiles en todo el país. Luego, el Octavo Ejército se impuso en la emboscada del paso Yanmen y posteriormente en el ataque nocturno a la base aérea japonesa de Yanminpu. Al inicio de la guerra antijaponesa, el ejército del Kuomintang libró las batallas de Beiping, Tianjin, Shanghai, Xingkou, Suzhou y Wuhan, y ganó la batalla de Taiyuan. Estas batallas echaron por tierra el plan inicial de Japón de conquistar China en 3 meses. Sin embargo, debido a que el gobierno nacionalista no estaba plenamente comprometido con la lucha antijaponesa, el ejército del Kuomintang sufrió sucesivas derrotas, por lo que una gran área del país resultó siendo conquistada por el imperialismo japonés. El 13 de diciembre de 1937, el ejército japonés ocupó Nanjing. Más de 300.000 civiles chinos y soldados desarmados fueron brutalmente asesinados. La masacre de Nanjing fue un crimen atroz contra la humanidad y uno de los capítulos más oscuros de la historia.
Los invasores japoneses penetraron directamente en el interior del país y la nación china se encontraba en una coyuntura crítica. ¿Qué camino tomaría China? Mucha gente estaba confundida y por todas partes circulaban opiniones erróneas, como la teoría de la subyugación y la teoría de la victoria rápida. ¿Perecerá China? Respuesta: no. La victoria final será de China. ¿Puede China ganar rápidamente? Respuesta: no podemos ganar rápidamente. La guerra de resistencia contra la agresión japonesa es una guerra prolongada. Esta fue una importante conclusión de Mao Zedong en su largo discurso sobre la guerra prolongada. Mao Zedong escribió y publicó obras militares como Temas estratégicos sobre la guerra de guerrillas contra Japón y Sobre la guerra prolongada. Él previó que la guerra de resistencia contra la agresión japonesa pasaría por 3 etapas: la defensa estratégica, el estancamiento estratégico y la contraofensiva estratégica, enfatizando que los soldados y los civiles son la base de la victoria. Esas importantes conclusiones proporcionaron a la gente una comprensión clara del proceso de desarrollo y del futuro de la guerra, aumentaron en gran medida la confianza de toda la nación para seguir resistiendo y se convirtieron en una guía estratégica nacional. La majestuosa montaña Baota y el torrentoso río Yan fueron testigos de la llegada a Yang'an de incontables ciudadanos chinos con los más elevados ideales, y esta ciudad se convirtió en el faro del pueblo chino en la resistencia contra la agresión japonesa y en la salvación nacional. En octubre de 1938 cayeron Guangzhou y Wuhan, una tras otra, y la guerra antijaponesa entró en una etapa de estancamiento estratégico. Cuando el ejército del Kuomintang retiró buena parte de sus tropas del campo de batalla, el octavo ejército y el nuevo cuarto ejército avanzaron hacia las áreas ocupadas por los japoneses y recuperaron vastas extensiones de tierra. 消极的防御是战争中一个刹车，当着敌人不备，我们必要进攻敌人。我们每一个同志都至少要有3个老百姓的家，敲一下门，他就知道是谁。如果敌人来了，年轻的妇女呢，能够就承认是她的丈夫，小孩呢就叫你叫爸爸。 Desde las montañas hasta las llanuras, el ejército popular estableció rápidamente lazos estrechos con las masas populares y llevó a cabo una extensa guerra de guerrillas contra los japoneses. La retaguardia enemiga se convirtió gradualmente en el principal campo de batalla de la guerra de resistencia contra Japón. El 7 de noviembre de 1939, el octavo ejército dio de baja al teniente general japonés Norihide Abe en Huangtuling y aniquiló a más de 900 de sus hombres. 那是种上来的一块肥肉，我在近期念永贞司令那个地方建议打一仗，越搞就包围线越小了，就发现了他这个指挥所。 我们就要他对着那个指挥所放炮弹，阿布就打伤了，6个钟头才死。 El ejército japonés implementó un cruel bloqueo en las bases antijaponesas, aplicando la política de los 3 todo: matar todo, saquear todo y quemar todo. Para romper el bloqueo enemigo, desde agosto de 1940 hasta enero de 1941, el octavo ejército desplegó a 200.000 soldados para lanzar una ofensiva sin precedentes en el norte de China. 105个团的时候，彭德怀同志好，下面不要讲了，不管105、100多少，我们就叫北潭大战。北潭大战呢，实际上开始是一个破袭作战，是破坏敌人的交通，袭击敌人的驻点。边界给它切断，每天晚上出去切入一段，这一段一口是15里地，分2个组，同时切断。
La ofensiva de los 100 regimientos logró importantes victorias. Un congresista japonés se lamentó: si queremos eliminar al ejército del Partido Comunista de China, necesitaremos una guerra de 100 años. El ejército japonés, atrapado en el atolladero de la guerra, recurrió a la estrategia del incentivo político combinado con los ataques militares para con el Kuomintang. Entonces Chiang Kai-shek comenzó a implementar la política de disolver, obstaculizar y resistir al Partido Comunista de China, lo que llevó al incidente del sur de Anhui, que conmocionó al mundo. En enero de 1941, más de 9.000 miembros del cuartel general del nuevo Cuarto Ejército y sus unidades afiliadas se desplazaron hacia el norte del río Amarillo, pero fueron emboscados por más de 80.000 soldados del Kuomintang, y la mayoría fueron asesinados o capturados. El comandante Yeting fue detenido durante las negociaciones, y el subcomandante y comisario político Xiang Ying fue asesinado. Sin embargo, Chiang Kai-shek acusó falsamente al nuevo Cuarto Ejército de rebelión y anunció la cancelación de su designación. Considerando la situación general de la guerra antijaponesa, el Partido Comunista de China se centró en los intereses nacionales, salvaguardando la autodefensa en lo militar y contraatacando en lo político. Adicionalmente, anunció la reconstrucción del cuartel general del nuevo Cuarto Ejército. En el norte de China, el 25 de mayo de 1942, el ejército japonés formó un escuadrón especial para atacar el cuartel general del octavo ejército. En el momento crítico, Zhuo Chuan, subjefe del Estado Mayor del octavo ejército, dirigió el desplazamiento de sus efectivos hacia el norte para romper el asedio. Fue bombardeado por la artillería japonesa y murió heroicamente. Zhuo Chuan fue el líder de mayor rango del octavo ejército que falleció en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Cuando entregaron su arma a Peng Dehuai, este miró hacia el cielo y suspiró largamente. Este es el único retrato familiar que dejó Zhuo Chuan. ¿Cómo su hija de menos de 100 días sabría que la despedida con su padre era para siempre? En el centro de China, el nuevo Cuarto Ejército lanzó operaciones para contrarrestar las diversas estrategias enemigas. El 18 de marzo de 1943, en Liulaozhuang, la cuarta compañía de la tercera división del nuevo Cuarto Ejército empezó a combatir con el enemigo desde el amanecer para cubrir la retirada del personal de los órganos del partido y del gobierno del distrito de Huaihai, así como de un gran número de civiles. Lucharon hasta el anochecer, hasta cuando la munición se agotó. El comandante de la compañía, Bai Zisai, ordenó montar bayonetas y luchar cuerpo a cuerpo con los enemigos. Al final, todos los 82 héroes entregaron sus vidas. Los aldeanos utilizaron sus colchas para recoger a los mártires y los sepultaron en una tumba especial. En Liulaozhuang seleccionaron a 82 jóvenes para reemplazarlos y formaron una nueva cuarta compañía, que fue denominada la Compañía Liulaozhuang. En la segunda mitad de 1941, la guerra mundial antifascista entró en el período más difícil. En el campo de batalla chino, el ejército japonés intensificó el bloqueo y el ataque a las bases antijaponesas. Además, las sequías, las plagas y otros desastres naturales empeoraron gravemente las condiciones de estas.
Para hacer frente a la crisis y superar las dificultades, el Partido Comunista de China implementó políticas como la reducción del personal y la simplificación de la administración, el liderazgo unificado y el apoyo al gobierno y el amor por el pueblo. Usar las manos para lograr la autosuficiencia. Yang An y las bases antijaponesas lanzaron una vigorosa campaña de producción, bajo el liderazgo de Wang Chen, comandante y comisario político de la Brigada 359 del Octavo Ejército. Los militares se trasladaron a Nanyuan para abrir campos de cultivo. En poco tiempo, el desolado Nanyuan se convirtió en una tierra tan fértil como el sur del río Yangtze. A partir de 1941, el Partido Comunista de China lanzó un movimiento de rectificación, con el objetivo de oponerse al subjetivismo para rectificar el estilo de estudio, oponerse al sectarismo para rectificar el estilo del partido y oponerse al cliché en el partido para rectificar el estilo literario. Fue un movimiento de educación marxista de gran alcance dentro del partido y jugó un papel importante en la unidad ideológica, política y de acción del partido y en la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. En abril de 1945, la localidad de Yanjialing, en la ciudad de Yang'an, fue el escenario del 7º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. En dicha ocasión, Mao Zedong presentó un informe político titulado Sobre el Gobierno Unido. Zhu De hizo un informe titulado Sobre el campo de batalla en las zonas liberadas. Liu Shaoqi presentó el informe sobre la modificación de la constitución del partido, y Zhou Enlai pronunció un discurso titulado El Frente Único. El evento planteó la línea política del partido: movilizar a las masas, fortalecer el poder popular y, bajo el liderazgo de nuestro partido, derrotar a los invasores japoneses, liberar a todo el pueblo y construir una China de la nueva democracia. Resumió los 3 estilos excelentes del partido, a saber, el de combinar la teoría y la práctica, el de estar estrechamente vinculado con el pueblo y el de la autocrítica. Se aprobó una nueva constitución del partido, en la que se estableció el pensamiento de Mao Zedong como la ideología rectora del mismo. Fue elegido un nuevo comité central. Durante la primera sesión plenaria del 7º Comité Central del Partido Comunista de China, eligieron a Mao Zedong, Zhu De, Liu Shaoqi, Zhou Enlai y Ren Bishi como secretarios del Secretariado Central y a Mao Zedong como presidente del Comité Central. Dicho evento pasó a la historia del Partido Comunista de China como un encuentro de unidad y victoria. En la primera mitad de 1945, la guerra mundial antifascista entró en su etapa final. La victoria estaba cerca. El 9 de agosto, el Ejército Rojo de la Unión Soviética llegó al campo de batalla del noreste de China para luchar junto con los militares y los civiles chinos. El presidente Mao Zedong emitió la declaración de la última batalla contra los invasores japoneses. Los soldados y los civiles de las bases antijaponesas lanzaron un contraataque integral, liberando vastas regiones del país. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa fue la primera lucha de liberación nacional que logró una victoria plena en los tiempos modernos. Más de 35 millones de militares y civiles chinos ofrendaron sus vidas. Con enormes pérdidas económicas y un alto grado de sacrificio, apoyaron el principal campo de batalla de la Guerra Mundial Antifascista en Oriente. El triunfo promovió el despertar de la nación china, elevó el estatus internacional del país y también elevó la reputación de la nación china. En esta guerra de resistencia de toda la nación, las Fuerzas Armadas antijaponesas lideradas por el Partido Comunista de China combatieron en 125.000 batallas
y eliminaron a 1.714.000 militares enemigos, 527.000 de ellos japoneses y los restantes del ejército colaboracionista chino. Establecieron 19 bases democráticas antijaponesas y liberaron 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, con unos 100 millones de habitantes. El Ejército Popular creció a alrededor de 1,32 millones de integrantes y la milicia a más de 2,6 millones. En esta ardua lucha, los comunistas chinos combatieron valientemente en la vanguardia, sosteniendo la esperanza de la salvación de la nación china. Como dijo Mao Zedong en el artículo sobre el Gobierno Unido, sin los esfuerzos del Partido Comunista de China y sin los comunistas chinos como pilar del pueblo chino, la independencia y la liberación de China habrían sido imposibles, así como la industrialización y la modernización agrícola del país.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲。